Saludamos a nuestra especialista Telma Luzani. ¿Cómo te va, Telma? Hola, buen día, ¿cómo están? Para hablar nuevamente de la caótica situación que por estas horas está viviendo Libia, ¿no? Con un desenlace que todavía no tiene un panorama claro. No, ni sabemos cuándo lo puede tener. Hoy a la mañana, hace unas horas, salió el líder de Libia, Muammar Gaddafi, desde una televisión, es decir, se proclamó, digamos, a través de un video, y dijo, bueno, victoria o muerte, o mejor dicho, dijo victoria o martirio, pidiendo a los libios que defendieran hasta las últimas instancias. ¿Estaría todavía en Libia? ¿Estaría en Trípoli? Sí, no se sabe si está en Trípoli. Lo que te puedo decir es que bombardearon hasta dejar hecho escombros del lugar donde es la residencia de él, y bueno, evidentemente no estaba, ¿no? Los bombardeos de parte de la OTAN son tremendos. Y también estamos viendo distintas reacciones de distintos países. Si te parece, vamos a ver qué pasó en la Embajada de Libia acá en Buenos Aires. El embajador de Libia en Buenos Aires, Abdul Qadir El-Her, quien fue ministro de Economía de Muammar Gaddafi durante 3 años, reconoció al Consejo Nacional de Transición, apoyado por la OTAN, como única autoridad de su país. En los jardines de la sede diplomática se quemaron fotos y el mítico libro verde, y se reemplazó la bandera por la insignia de los rebeldes. Hoy día queremos estar pasando por la fase final de esta revolución. Si bien es cierto, todavía no se sabe el paradero de Gaddafi y de algunos de sus miembros, pero creemos que con la entrada hoy de los revolucionarios a su cuartel en Bab el-Azizia, se está definiendo esta batalla a favor de los revolucionarios. Ustedes de alguna manera están apoyando esta caída del régimen de Gaddafi, apoyando el triunfo de los rebeldes. Bueno, entonces yo nunca, ni en el pasado ni en el presente, representé a una persona en particular, menos a Gaddafi, porque en Libia somos un pueblo libre y a nosotros nos elige el pueblo a través de sus congresos, sus asambleas. Bueno, esta reacción, digamos, del embajador libio ha sido también la reacción de varios embajadores en distintos países, pero no la reacción de los gobiernos. Te digo, por ejemplo, el caso de Brasil, el canciller Antonio Patriota dijo que esta situación se iba a decidir, en el caso de Brasil, en la asamblea que se va a llevar a cabo en septiembre, la Asamblea Anual de Naciones Unidas. También Rusia fue muy cauteloso respecto de reconocer al gobierno rebelde como un gobierno legítimo. Por ejemplo, en el caso de Rusia, lo que dijo fue, bueno, si esta gente puede unificar y realmente garantizar la democracia, entonces conversaremos. En el caso de América del Sur, te digo, Venezuela y Ecuador dijeron que se mostraron totalmente solidarios con el gobierno de Gaddafi y dijeron que de ninguna manera iban a reconocer por ahora un gobierno que no se sabe bien qué es. En el caso, en cambio, de Colombia, fue el único país de América del Sur que dijo que sí, que reconocía este gobierno transitorio que se conoce como el Consejo Nacional de Transición. Colombia y Panamá fueron los únicos países, como también pasó en Irak. En Irak, cuando fue la invasión a Irak, también fue Colombia el único país de América del Sur que reconoció esa invasión militar como algo legítimo. Telma, hace un rato aludías a la palabra del líder libio Muammar Gaddafi desde algún lugar. Creo que tenemos las imágenes muy bien, para poder ver el momento en que se dirigía con este mensaje de resistencia hasta la muerte, ¿no? Exactamente, sí, creo que la traducción se puede ser muerte o martirio, que en definitiva dice eso, y también pidió combatir a los traidores y a los demonios. Demonios es como para los libios como si nosotros dijéramos combatir a los piratas, digamos, todos sabemos que si decimos la palabra pirata estamos hablando de los británicos. Bueno, cuando Gaddafi dice demonios, todos los libios entienden que tienen que combatir a la OTAN, ¿no? A los invasores de la OTAN. La palabra de Muammar Gaddafi esta madrugada. Y el tema del petróleo, Raúl de la Torre. Exactamente, Telma, Pedro. Hay mucha especulación con respecto al tema del petróleo. Algunos especulando con que, bueno, liberado, como le dicen, Libia de Gaddafi, se viene un periodo de petróleo barato especulando que esto va a aumentar la oferta de petróleo. La verdad es que esto, hay grandes dudas que puede pasar con el tema del petróleo después de
una eventual caída de Gaddafi. Recordemos lo que pasó en el año 2003 cuando las Exacto. tropas estadounidenses invadieron Bagdad, tomaron Bagdad, también se hacían estas mismas especulaciones y Irak tardó más de 6 años, creo que fueron 8 en total, en poder recuperar el nivel de producción normal previo a la salida de Saddam Hussein. Es decir, las empresas que se retiraron de Irak recién volvieron en el año 2008-2009. Lo mismo está pasando hoy en Libia, que de una producción de 1,5 millones de barriles diarios que tenía hace 6 meses, ahora está produciendo 60.000 barriles, casi una producción testimonial, digamos, para decir no dejamos de ser petrolero, pero nada más que esto. Libia está prácticamente retirado del mercado actualmente, pero prácticamente toda la producción que tenía, toda la exportación que tenía fue reemplazada por Arabia Saudita, con lo cual Arabia Saudita en esto es siempre el termómetro, el que marca el ritmo, con lo cual disimula bastante estos problemas que pueden surgir con la menor producción, la menor exportación de algunos de los países. Y es muy buena la comparación que haces en dos sentidos. Por un lado, porque tanto China como Rusia están muy preocupados con el tema de los contratos petroleros, dado que los rebeldes ya han dicho que ellos, por no haber apoyado en Naciones Unidas los ataques de la OTAN, van a ver si les renuevan los contratos petroleros. También está preocupada Brasil, porque Brasil tiene muchos negocios. Aparte de Petrobras, que está en Libia, está Overdrecht, que es la gran constructora brasileña, que bueno, también quieren que se le respeten los contratos, pero de hecho los que sí están refregándose las manos contentos por los petróleos son Total, la petrolera francesa, las norteamericanas, las británicas, que son los que de alguna manera encabezaron esta invasión o este bombardeo. Se presume, ¿no?, que la lucha por el control, el poder y el tema del petróleo también incidió totalmente en la participación de la OTAN de manera tan decisiva para que permitan a los rebeldes poder acceder a Trípoli, porque de lo contrario no haber sido por No, los rebeldes sin la OTAN no hubieran ganado de ninguna manera, o sea, eso está clarísimo. Ahora lo preocupante es ver también un poco el escenario que se viene. Decía que era muy buena la comparación también que hacía Rulo respecto de Irak, porque otro tema que es similar, es que no se debe decidir si es, digamos, como en el caso de Saddam Hussein, más allá de si Saddam Hussein es bueno o es malo, la invasión a Irak era condenable. El caso de Gaddafi creo que es igual. Más allá de que Gaddafi sea bueno o malo, lo que se debe condenar es el bombardeo que está haciendo la OTAN, cuando en realidad todos sabemos que se debe el derecho a cada pueblo a autodeterminarse, a decidir el gobierno que quiere tener, es un derecho que está en las Cartas de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, digamos, es un derecho que se debe respetar. Es, no sé, como si Argentina decidiera decir a España la monarquía es un gobierno del medioevo y no corresponde que tengan una monarquía. Bueno, no, es algo que no corresponde hacer, ¿no? La seguimos en un rato, Telma, porque tenemos imágenes del hotel donde están alojados los periodistas que llegaron justamente a Libia para cubrir este acontecimiento. Bueno, ahí lo estamos viendo. Este es el lugar donde están alojados los periodistas que también están viviendo horas muy difíciles. Muy difíciles, como el pueblo libio, te digo que la situación de bombardeo, porque pensemos esto, es un país de 6 millones de habitantes que está enfrentando el ejército más poderoso de la Tierra, Estados Unidos y toda la Unión Europea. Esto es lo dramático, ¿no? Tuvieron que refugiarse en el sótano del Exactamente. hotel, usar chalecos antibalas, cascos. Muchos además colgaron de sus ventanas sábanas blancas con la leyenda televisión para alertar a los rebeldes de su presencia en el edificio, muy frecuentado por funcionarios y convertido en una suerte de comando central del gobierno. Varios oficiales incluso llevaron a sus familias a vivir al hotel, pero desde anoche ya no queda ninguno de ellos. Todos han huido salvo los periodistas y sus inamovibles guardianes. Igual te digo que el tema, después si querés lo charlamos un poco, el tema de la información está muy confusa y muy complicada, ¿no? Sí. Vamos a hablar si te parece después. Bueno, uno recuerda la cantidad de víctimas fatales, ¿no? Durante el fin de semana se dijo que eran 1.200, 1.300, hasta incluso 2.000. Ahora las nuevas informaciones hablan de 400 víctimas en los enfrentamientos. Exactamente. O sea que lo que está claro es que el Consejo Nacional de Transición, que sería el gobierno de rebelde, pasa información falsa. Eso está comprobado porque fue el que dijo que tenía preso al hijo de Gaddafi y después resultó que el hijo de Gaddafi salió por todos los canales de televisión, ¿no? La información ahora del exterior, la situación en Libia, qué es lo que están
haciendo las fuerzas leales a Muammar Gaddafi por estas horas, responden al llamamiento de su líder y bombardean varios barrios de Trípoli, incluida su residencia tomada ayer por los rebeldes libios. La presencia de francotiradores y el intenso fuego cruzado en zonas aún controladas por los partidarios de Gaddafi, incluido el Hotel Rixos, donde se alojan los periodistas extranjeros, obligan a los habitantes de la capital libia a permanecer encerrados en sus casas. Con paradero desconocido y en declaraciones realizadas esta madrugada, Gaddafi dijo estar dispuesto a morir o vencer, instando a sus partidarios a barrer Trípoli de rebeldes, asegurando a una radio local que su retirada del cuartel general es un movimiento táctico. Tras las palabras de su líder, el vocero del gobierno libio aseguró que el régimen es capaz de resistir la ofensiva de los rebeldes durante meses o años. Aunque los dirigentes rebeldes aseguran que controlan casi toda Trípoli, el presidente ruso afirmó que Gaddafi continúa manteniendo cierta influencia y capacidad militar. El Consejo Nacional de Transición, que nuclea a los sublevados, sigue dando pasos para consolidar, claro está, su legitimidad al frente de Libia. Hoy se reunirá en Doha con representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Turquía y también Qatar, para intentar conseguir fondos para recuperar la economía libia tras 6 meses de conflicto. Así están las cosas en Libia, así están las cosas en Trípoli. Es el tema internacional del momento. Estamos con Pedro Brigger también siguiendo lo que ocurre en Libia, que es uno de los países que integra el Magreb, los países árabes del norte de África. Pedro, si nos puedes ubicar mejor sobre Trípoli, la capital de Libia, la vieja Cartago hace miles de años. ¿Cuál es la situación ahí en este momento? Vamos a ver seguramente un mapa ahora para que ustedes puedan tener mejor impresión. Les recordamos que Trípoli es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, sobre el Mediterráneo. Vemos la Plaza Verde, el lugar central. Desde acá transmitió Visión 7 Internacional hace unos años en vivo. Acá está el puerto, por supuesto. Uno puede decir que este es el centro de la ciudad, un Hotel Rixos donde apareció ayer a la noche Saif al-Islam, uno de los hijos de Gaddafi, Bab al-Azizia, que es donde estaba el complejo habitacional de Gaddafi, eso que veíamos en las imágenes anteriormente, que se veía un puño sosteniendo un avión. Esto representaba lo que fue en su momento el ataque de Estados Unidos sobre Trípoli cuando mataron a una hija de Gaddafi. Ustedes ven una ciudad no demasiado grande, no se sabe todavía cuál es el destino de Gaddafi. Lo que sí queda claro que la toma de la Plaza Verde, como se la llama, o llamaba, porque ahora la están rebautizando Plaza de los Mártires, sin lugar a dudas, fue central, es el lugar donde había manifestaciones. De acá hablaba Gaddafi, cuando ustedes veían las imágenes hace unos meses o semanas, siempre aparecía justamente en la Plaza Verde, lograron llegar hasta acá. Uno puede incluso señalar que tomaron Trípoli sin mucha resistencia y en aproximadamente 24 horas. Hay que ser muy cauteloso de todas maneras con la información. Ahora, ¿qué representa esto para el mundo árabe? Vamos a ver ahora otro mapa que nos va a llevar a la región. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la revuelta en Túnez, la revolución en Túnez? Empezamos a mostrarles los mapas del mundo árabe para empezar a ubicar dónde iban cayendo los gobiernos. Y acá fíjense, Túnez, Libia, Egipto, los 3 gobiernos que cayeron. Uno puede decir casi sin equivocarse que el gobierno de Libia ya es el nuevo del Consejo Nacional de Transición, pero insistimos, hay que esperar todavía para ver qué es lo que pasa con Gaddafi. Estos 3 en un mismo color, porque son los 3 que cayeron, Túnez, Egipto, las primeras revueltas árabes. ¿Por qué Siria y Yemen están en rojo? Porque uno puede pensar que ahí es donde se van a dar los próximos acontecimientos. Recordemos, el presidente de Yemen está exiliado en Arabia Saudita desde el mes de junio, todavía no puede volver, está herido, uno de sus principales funcionarios también murió hace unos días, y en Siria el gobierno de Bashar al-Assad todavía está reprimiendo y duramente, hasta tal punto que incluso los palestinos han criticado al presidente Assad. La gran pregunta, volviendo un poco a Libia, recordemos que las ciudades están sobre el Mediterráneo, el petróleo está en la zona desértica. La gran pregunta, cuando caiga efectivamente Gaddafi y haya un nuevo gobierno, ¿cuánto tiempo se van a quedar las tropas de la OTAN en Libia, que tuvieron un papel importante para el derrocamiento de Gaddafi? Y seguramente en la OTAN dirán que no hay ninguna intención de quedarse, que lo que harán es tratar de enseñarles cómo se hace la democracia, cómo hacer un nuevo gobierno. Es verdad, Libia no tiene una tradición democrática, por lo tanto tendrán que aprender cómo hacerlo. Sin embargo, si uno piensa lo que pasó en Afganistán en su momento, nos queda un poquito lejos del mapa. Ustedes recordarán, en el 2001, después de la atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos invadió Afganistán. Hay que recordar esto. En su momento dijeron que el objetivo era cazar
a Bin Laden y derrocar a los talibán. Eso fue en el 2001. No había ninguna intención de quedarse. Pasaron 10 años, las tropas norteamericanas están en Afganistán y no solamente eso, firmaron un acuerdo con el gobierno de Afganistán para quedarse con tropas de los Estados Unidos hasta el 2024 y también tienen las tropas en Irak. Por lo tanto, la gran pregunta es ¿qué van a hacer las tropas de la OTAN en Libia y si no será efectivamente una cabeza de playa, como se dice, para el resto de África? Recordemos que Estados Unidos ya en América Latina estaba pensando a través de Colombia la utilización de las bases militares para llegar al África. Esto tiene que ver con el juego geopolítico, la estrategia mundial. No nos apresuremos, veamos primero qué se conforma en Libia. Vamos a ver la etapa latinoamericana que le mostramos todas las noches. En este caso llega de Chile, justamente porque mañana se va a dar la gran huelga, un paro nacional en Chile. La Central Única de los Trabajadores levanta 6 consignas principales: educación pública y gratuita, reforma de la Constitución de la dictadura, reforma tributaria, reforma de la salud, estatización del sistema jubilatorio y reconstrucción local después del terremoto. Será una prueba de fuego para el presidente Sebastián Piñera. Por eso hoy elegimos la tapa al diario El Centro de Chile. Cambiamos de tema, la información del exterior, para centrarnos en lo que está pasando por estas horas en Trípoli, Libia. Caos, muerte, bombardeos y saqueos. Ese es el escenario plagado de francotiradores en Trípoli, la capital de Libia, tomada por los grupos rebeldes que entran a las edificaciones a sangre y fuego y destruyen sus interiores. El blanco son las residencias de Muammar Gaddafi, cuya cabeza tiene precio: $1.700.000 de recompensa a quien lo entregue vivo o muerto. Mientras que el mundo habla de la liberación de 4 periodistas italianos que habían sido secuestrados por las fuerzas gubernamentales, las imágenes que llegan de Trípoli muestran cadáveres en las calles y densas humaredas que salen de los techos de las viviendas bombardeadas. A 6 meses de iniciada la agresión externa a Libia, Sudáfrica instó hoy al Tribunal Penal Internacional a que investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos por la OTAN, la fuerza que lideran Francia, Gran Bretaña, Italia y los Estados Unidos, entre otros. En tanto, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, reclamó que se proteja el patrimonio cultural y que se evite el saqueo y el pillaje de obras de arte que remiten a la toma de Bagdad en Irak por parte de las tropas anglo-estadounidenses. Tras destacar que la tragedia de Libia recién empieza, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denunció que la embajada de Caracas en Trípoli fue saqueada y pidió que se respete la integridad física de su personal. Agregamos otra información sobre Libia porque el presidente de la Confederación de Entidades Árabes Argentinas dijo que no hay que apresurarse sobre la caída de Gaddafi porque el panorama todavía no es claro. Es un plan que salió hace 3 años más o menos, el famoso plan, o mejor dicho el año 2006, cuando hicieron el ataque los israelíes al Líbano. Un Medio Oriente nuevo que se entiende que haya una seguridad absoluta para Israel y que el petróleo que sirva para los intereses de las empresas internacionales. Lo están llevando igual, pero hay algún gobierno a veces cuestiona y les dice que no, y ellos no quieren, o sea, quieren ellos. Un árabe más pro-occidental, como se dice comúnmente. Ahora, bueno. Lo cual tiene una contradicción, porque hablamos de Gaddafi, de Egipto propio. En el mundo árabe hay países que no tienen democracia, pero tolerado por Estados Unidos y apoyado, a muerte apoyado. Y otros países la queremos cuestionar porque no tienen democracia, el pretexto. Y bueno, y ya el Gaddafi lleva 40 años en el poder, ya no le sirve, quieren otro, que le siga trabajando por 30 o 40 años más. Porque hace un tiempo atrás Gaddafi no era un dictador y un monstruo como se lo... Era un santo, lo habían elogiado en todas partes, había renunciado al programa nuclear, había hecho buenos negocios con las compañías, a Sarkozy lo había bancado la campaña electoral. Bueno, pero los intereses a veces no nos perdonan.